También vemos en Juan que dice, y yo le pediré al Padre, y Él les enviará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Entonces, el Espíritu de Dios, otra vez lo vemos por medio de Jesucristo. Dice, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes, ¿verdad? Y luego después dice, no los voy a dejar huérfanos, les enviaré a otro consolador. Y en Juan 14:26 dice, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, él les enseñará todas las cosas. Entonces en la Biblia podemos encontrar muchos versículos que nos hablan sobre el Espíritu Santo que se nos fue dado a todo creyente, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. O sea que está bien claro que si no hubiera sido por Jesucristo, el Espíritu de Dios no se nos iba a dar a nosotros por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Entonces, yo estaba viendo un poco de cómo en la China, en el norte de Corea, en Afganistán, en muchos de estos lugares donde ya sea por religiosidad, por ignorancia, otros por sus presidentes que no les permiten, no tienen esa libertad de, de desenvolver su fe, mas sin embargo el Espíritu Santo ha hecho manifestaciones en millones y millones de personas, y estas mismas manifestaciones que hacen en estos lugares los quiere hacer con nosotros, lo quiere hacer en nuestra iglesia, los quiere hacer en nuestras vidas. Yo les quiero dar un pequeño testimonio de cómo últimamente el Señor ha trabajado en mi vida por medio del Espíritu Santo. Antes yo era una persona que tomaba decisiones muy alocadas, muy a mi modo de pensar. No pedía dirección yo del Espíritu de Dios. No pedía opinión. Y todos sabemos que el Espíritu es una persona, o sea, podemos platicar con Él. Y me fue muy mal. Tomé muchas decisiones incorrectas porque lo hacía conforme a mi deseo, no conforme al deseo de Dios. Pero he estado aprendiendo. Día a día nosotros vamos aprendiendo a confiar en el Espíritu de Dios, a confiar en Dios. Eh, y he estado tomando las cosas más despacito. Y una de las últimas conversaciones que yo tuve con el Espíritu Santo fue sobre una relación que yo tenía y que yo sabía que a él le entristecía, que al Espíritu le entristecía, y la Biblia nos dice que no entristezcamos al Espíritu, ¿verdad? Entonces yo sabía que esta situación que yo estaba viviendo le entristecía a él. Comencé a orar y por medio del Espíritu Santo Dios me reveló la decisión que tenía que tomar, y fue algo tan lindo porque no hubo dolor en mi corazón, no hubo el pensar dos veces. Cuando el Señor me dijo, eso es lo que tienes que hacer, por medio del Espíritu, lo hice. Really felt sad when I was in the mental hospital. So I thought I was fine. I don't know. Just the whole time I felt normal. What gifts do you believe the Holy Spirit has given you? The only, I mean, the gifts that I think He's given me, one, my family. I think I can only count that God has, like, He died for our sins, so He gave us that, and He gave us an opportunity to be on this earth to, repent for our sins and to preach the gospel to other people. So He also gave us, like, love to give to other people when they're feeling negative or down, or when they have this mind that's so condescending. So I feel like I feel like I could be the I feel like I could become a prophet of this generation to serve to God, so that people don't become so negative and don't get so deep in their thoughts, because it's usually the devil that tries to encourage them to do the bad things when they should be listening to God.
but they don't know how to start. So first we gotta talk to them. How can you describe the Holy Spirit? In a way, I don't know. I can say that it feels, you feel weird, like inside your heart. If you feel a different set of motion, like your your heart doesn't feel normal. It feels like when you like receive it, it feels different. Artístico, bíblico. Queremos hacer una entrevista y unas preguntas. Pregúntame. Pregunta. Ok. ¿Nos podría decir qué es el Espíritu Santo? ¿Dirige o es líder de tu alabanza? Es líder de mi alabanza. Ok, la segunda pregunta. ¿Cuándo fuiste a tu primer encuentro? Cuando fuiste a tu primer encuentro, ¿conociste a un nivel más grande al Espíritu Santo? Así es, el mejor del mundo. Nunca lo había sentido de esa manera. Amén. La 3. ¿Cómo invitas al Espíritu Santo a la presencia de su iglesia antes de subir a alabar alabar al altar, ¿verdad? Alabar al altar. Antes de alabar al altar, wow, primero humillándome a mí mismo, despojándome de todo lo que me hace pesar, como el lastre, como dice la palabra, y dejarlo que Él sea el que me transforme en ese momento y pueda transmitirlo. Bueno, yo recibí al Espíritu Santo hace muchísimos años, cuando estábamos en la Lancashire. Fue un momento en que yo misma pensaba que no me podía estar sucediendo eso a mí, porque yo veía a otras personas y cuando yo no era cristiana yo me reía de ellas, pero luego yo pude entender que era el Espíritu el que estaba llenándome a mí. Entonces yo empecé a llorar y empecé a sentir cosas que nunca había sentido, y creo que ese fue el mejor momento que yo pasé, que he pasado también otros, pero en sí ese fue mi primer vez. El más bonito. Ok, otra pregunta que le quiero hacer. ¿Cuál ha sido el regalo o el don que usted ha recibido de parte del Espíritu Santo? Bueno, yo creo que nos da muchos. El ser líder de célula, el poder ser parte del grupo de 12, creo de que el Señor nos capacita para poder ministrar a las personas y poder hacer de la mejor manera que ellas se puedan sentir bien cuando una persona necesita quizás un consejo. Siento yo de que esa es una de las cosas que Dios me ha dado para poder ir y hablarle a las personas, y no sé, pueda que hayan muchas. Me gusta también cómo el Señor también me ayuda cuando he dado clases como maestro. Es algo que eso solo Dios lo da, porque uno puede decir yo soy maestra, pero en lo que es capacitación destino es otra forma de cómo poder dar una clase a nivel espiritual. Ok, otra de las preguntas es ¿cómo usted puede describir al Espíritu Santo? Bueno, yo aprendí que muchas veces nosotros ignoramos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no lo tenemos que ignorar porque es otra persona más, ¿sí? Es Dios en tres personas, y poder darle lugar, que el Espíritu Santo no tenerlo a un lado como muchas veces uno lo hace, sino que realmente valorarlo como lo que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que cuando nosotros entendemos quién es el Espíritu Santo, entonces Él nos va a guiar a cosas mejores de las que estamos haciendo ahorita. Ok, muchas gracias. ¿Cómo ha transformado su vida el Espíritu Santo? Bueno, primero porque lo conocí a él como mi amigo. Al principio yo pensaba que el Espíritu Santo era como una fuerza y una energía. Me bautizó con su poder, pero no lo conocía directamente así. A través de los años fui conociéndolo como una persona. Entonces, no solo ha transformado mi vida, pero mi relación con él. Me ha guiado, me ha iluminado, me ha abierto el entendimiento para las escrituras también. ¿Su primer encuentro cómo fue con el Espíritu Santo? ¿Qué sintió? ¿Cómo fue eso? Fíjate que fue
Bueno, fue antes de que conociera la misión, pero fue un retiro muy similar al encuentro, que fue cuando Anabela y yo nos convertimos al Señor. Y yo me creo que fue esa misma pregunta me la hicieron al final. Y yo me acuerdo de que en el momento de la unción del Espíritu Santo, de orar por el Espíritu Santo, yo me acuerdo que yo dije, sentí como una corriente eléctrica que penetró por mi cabeza, pero no fue así, sino que fue poco a poco, fue penetrando, fue pasando poco a poco, y fue como llenando y tocando, pero iba así como por cada parte, no era que fue así recto, sino que fue por la cabeza, y sentí que fue en mis brazos, en el pecho, y fue llegando así hasta los pies. Y en sus labores de día a día, ¿cómo identifica usted que el Espíritu Santo se mueve? Como en las cosas que hace durante el día, cuando se prepara para la iglesia. Bueno, primero en mi tiempo de oración, yo he aprendido que a veces no es solamente lo que tú sientes, sino que es por la fe. Pero sí, desde, por ejemplo, temprano en la mañana, yo todos los días le pido al Espíritu Santo una unción especial para ese día, para enfrentar ese día, y la sabiduría para poder manejar las diferentes situaciones. Entonces, ¿cómo lo veo? Hay muchas cosas que yo hago durante el día, aparte de ser esposo, también al enseñar en la universidad, y luego la sabiduría para poder manejar el tiempo adecuado y prepararme también para el estudio, para la predicación, y luego cómo él también me enseña la palabra en el tiempo devocional. O sea, me ayuda tanto a organizar mi tiempo, me da esa sabiduría para organizar el tiempo, que a veces me queda tiempo para descansar y hasta tiempo para ir al gimnasio. Ok, y última pregunta, pastor. Tristemente, hay quienes piensan que Dios ha estado distante y que el Espíritu Santo se movía a través de la iglesia únicamente en la época de los Hechos de Apóstoles. ¿Qué opina usted al respecto de esas personas que aún piensan así? Mira, primero tienen derecho a poder pensar como ellos quieran, pero creo que a veces la gente le tiene temor a un serio compromiso. Y luego, lastimosamente, ha habido muchas malas expresiones de la obra del Espíritu Santo, que entonces ha permitido que mucha gente a través de los siglos también haya tratado de despreciar la obra del Espíritu Santo. Pero por otro lado, yo creo que nadie puede evitar ver lo que Él está haciendo. O sea, ves milagros, ves transformaciones, vidas que solamente un milagro del Espíritu de Dios podría transformar. Ves también cómo Dios está obrando en diferentes lugares, el despertar espiritual que hay, que no es solamente en un cierto lugar, digamos nosotros no solamente en Bogotá, en Colombia, pero se está dando en muchos lugares, y eso no es algo que pueda venir de un efecto humano. Entonces ves milagros, ves las expresiones del Espíritu, ves gente que habla lenguas, ves profecías, ves los dones que se están moviendo. Y yo creo que al ver todo eso, no queda otra cosa más que o negar por completo la obra del Espíritu, o entender que el Espíritu de Dios está obrando en nuestros días. Okay. Gracias, pastor. Hola, mi nombre es Mario Castillo. El Espíritu Santo se ha manifestado en mi vida de esta forma, en salvar a mi hijo cuando tenía cáncer, en cárcel de la sangre, y también se ha manifestado en que me dio mi propio negocio, y ahorita la más nueva, el 22 de mayo, me entregó la residencia. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y estoy bien agradecido con Él y seguir en sus caminos. Yo quiero que Dios me siga preparando. Quiero ir a ese encuentro en Colombia porque Dios tiene grandes cosas para mí en esa conferencia, y que todo sea para honra y gloria del Señor. Hola, mi nombre es Erika. El Espíritu Santo se ha manifestado en mi vida. Cuando fui al encuentro se manifestó y empecé a hablar en lenguas, y eso fue una forma en la que yo sentí la presencia del Espíritu Santo y empecé a sentir ese discernimiento de palabra y poder entender y comprender las cosas que Dios quiere en mi vida. So I knew the Holy Spirit has spoken to me in the encounter that I had been on when we were doing the prayers. I think that's good.